Hoy vamos a estudiar el capítulo 1. Yo voy a dar una introducción y algunos hermanos, como el hermano David, Peter, el hermano Alejandro de Galapa, nuestro hermano Ale, nos van a apoyar con algunos comentarios del capítulo 1. Al final, si hay alguna pregunta del capítulo, los varones en la comunión que tengan preguntas la pueden hacer y vamos a entregar una hojita con unas preguntas para que las desarrollemos en los tiempos libres. La idea mañana a esta hora es evaluar esas preguntas. Entonces, esa va a ser la dinámica. Le voy a pedir el favor a un hermano que nos ayude entonces. Puede ser el hermano Moisés León, si nos puede ayudar con la lectura del capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses. Libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que el Señor añada bendición a su palabra. Muy bien, entonces hermanos, les decía, vamos a dar una breve introducción de esta carta, quizás muy conocida para todos, pero importante, y una de las oraciones que como asamblea aquí en San José teníamos era este estudio, qué libro, qué carta estudiar. Y una de las motivaciones de esta carta inicialmente es pensar en la venida del Señor. Cada uno de los capítulos de esta primera carta tiene una referencia a la venida del Señor. Y qué importante que en esta conferencia podamos recordar que el Señor viene, que puede ser hoy y que debemos estar preparados para ese momento tan especial. En primer lugar, resaltar, hermanos, quién fue el escritor de esta carta. Allí en el versículo 1:1 nos habla del apóstol Pablo, aunque muchos han querido decir que no fue Pablo, pero también en el capítulo 2, versículo 18 dice: por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces vemos que el mismo Pablo está diciendo aquí que él mismo escribe esta carta. Pensar un poco también en la formación de esta iglesia en Tesalónica. En Hechos capítulo 17, versículo 4, recordamos cómo Pablo llegó a esta ciudad. Hechos capítulo 17, recordemos que fue allí donde
Pablo llegó, dice el versículo 1, vamos a leer: pasado por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Versículo 4: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces vemos que esta iglesia en Tesalónica se formó como resultado de la predicación del Evangelio que se llevó a cabo allí, compuesta por judíos y gentiles. Sabemos que Tesalónica era una ciudad donde había judíos y gentiles, pero interesante que aquí habla de mujeres. Algunas mujeres recibieron al Señor Jesucristo, fueron salvas y hacían parte de esta iglesia local. La fecha aproximada que se escribió la carta, se dice que más o menos en el año 50 después de Cristo, y eso nos da una idea, ¿no?, del momento en el cual se escribió. Propósitos por los cuales se escribió esta carta: hay muchos, pero quisiera resaltar algunos de ellos. En primer lugar, hermanos, cuando uno lee esta carta, es una carta de ánimo, y podemos pensar que Pablo estaba preocupado por el bienestar espiritual de estos creyentes, y el anhelo de él era animar y confortar a los creyentes en las cosas espirituales y a poner su mirada, ¿cierto?, como les decía, en la venida del Señor. En segundo lugar, responder, y aquí vemos que en esta carta hay algunas falsas acusaciones en contra del apóstol Pablo. Entonces él quiere en esta carta responder a esas falsas acusaciones hechas en contra de él y de su ministerio. También, como les decía, esta carta es conocida por su fuerte contenido escatológico, sus varias referencias a la venida del Señor, específicamente en el capítulo 4, cuando nos habla de una forma más explícita, ¿cierto?, de cómo va a ser ese momento cuando el Señor venga por su iglesia. También advertir a los creyentes en contra de la inmoralidad. Lo vamos a ver en el capítulo 4, cómo nos llama a la santificación, que os apartéis de fornicación. Recordar también a los creyentes la importancia de honrar a sus líderes, capítulo 5, y es muy importante ver en esta carta cómo se habla de reconocer a aquellos que trabajan entre nosotros, aquellos que Dios ha levantado en su obra. Y también advertir a los creyentes que había sucedido. Muchos habían escuchado que el Señor venía, y ¿qué estaban haciendo? Habían dejado de trabajar. El Señor viene, entonces no voy a trabajar, voy a esperar que Él venga. Entonces, lo que Pablo quiere animar aquí a los creyentes es que el Señor viene, pero tenemos que también cumplir, ¿cierto?, con nuestras responsabilidades aquí en la tierra, como el trabajo, y porque algunos estaban ociosos y pensando que Cristo vendría muy pronto, y para qué hacer algún trabajo. Palabras clave, siempre nos dicen los estudiosos de la Biblia que para estudiar una carta, un libro de la Biblia, es importante mirar las palabras que se repiten. Entonces es una tarea que podríamos dejar hoy, ¿cierto? ¿Cuáles son las palabras que más se repiten? Una de ellas, Dios. Importante mirar cuántas veces aparece Dios en esta carta.
Y hemos visto en los estudios del hermano David la importancia de Dios en nuestra vida, la suficiencia de Dios y también la importancia de conocer a Dios. También el Espíritu Santo aparece varias veces en esta carta. Y qué importante que el apóstol Pablo quiere resaltar la obra del Espíritu Santo. Un versículo que resalta en el capítulo 5 que habla que no apaguéis el Espíritu, haciendo referencia al Espíritu Santo. Palabra que se repite también es evangelio. Y es muy importante ver cómo Pablo resalta el evangelio en esta carta. Qué importante, hermanos, es la predicación del evangelio. Otra palabra que se repite es la fe. Y vemos cómo aquí hay un crecimiento en la fe de estos hermanos que se debe reflejar en la vida de cada uno de nosotros. El amor también es una palabra que se repite, que podríamos, aquí el hermano Julián Contreras es el experto en eso, siempre nos da una lista de cuántas palabras aparecen en la Biblia. Entonces, sigamos el ejemplo del hermano Julián, vamos a mirar de esta carta cuántas veces aparece amor, y eso nos va a ayudar, ¿cierto?, a mirar qué quiere el Señor enseñarnos en cuanto al amor. Y como les decía, otra palabra es la venida del Señor. Entonces, esas palabras se repiten. Hay un dato muy interesante que podríamos resaltar también y que nos ayuda en el estudio de esta carta, hermanos, es que en esta epístola se presentan verdades y enseñanzas en grupos de 3, y de eso se trata el taller que vamos a dejar, cómo el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo para declararnos verdades en grupos de 3. No recuerdo el número 3 que significa, no sé si mi hermano lo recuerda, pero importante ver que cada grupo de 3 cosas nos da una enseñanza, y eso lo vamos a ver en este taller que vamos a dejar para estudiar, si quieren en grupos, como ustedes lo quieran hacer. Busquemos de esta carta, hermanos, capítulo 1 lo podemos llamar la venida del Señor y la salvación. La venida del Señor y la salvación. Capítulo 2, la venida del Señor y el servicio. Vemos como Pablo allí en el capítulo 2 habla de su servicio para el Señor, enfocado en que el Señor viene. Capítulo 3, la venida del Señor y el sufrimiento. Él habla allí de lo que le había costado ese servicio. Entonces había sufrido por el Señor. Capítulo 4, la venida del Señor y la santificación. Como les decía, versículo clave del capítulo 4 puede ser que os apartéis de fornicación. Capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y capítulo 5, la venida del Señor y la sujeción. Nos invita, como les decía, a sujetarnos a aquellos que el Señor ha puesto en el liderazgo. Entonces, esa es una breve introducción de la carta a los tesalonicenses. La idea es estudiar un capítulo por día, y vamos a mirar entonces del versículo 1, y después otro hermano va a continuar versículos 2 y 3. Dice el versículo 1: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que quisiera resaltar es que el apóstol Pablo aquí no se presenta solo. Y quiero resaltar eso, y que lo resaltemos, hermanos, ver cómo Pablo siempre estaba trabajando acompañado, siempre trabajando en equipo, sirviendo al Señor acompañado. Eso nos habla de la necesidad, ¿cierto?, del trabajo en comunión. Aquí
Silvano también es Silas. Recordemos ese compañero, ese hombre que ayudó a Pablo en sus viajes misioneros. Por ejemplo, en Hechos 16, recordemos cuando estaba Pablo preso, ¿cierto? Estaba al lado de Silas, y un hombre que sufrió también con el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios que honró a Dios. Y el otro, Timoteo. Y estaba recordando el nombre Timoteo, que significa honrar a Dios, honrar a Dios. Y fue una característica de este joven que muy temprano quiso seguir al Señor y quiso honrar a Dios en su vida. Quisiera animar aquí a los jóvenes, cuán importante es honrar a Dios en la juventud. Entonces vemos que Pablo se presenta con sus dos amigos, sus compañeros, un hombre mayor, quizás Silas, un hombre joven, Timoteo, que le acompañaron en su servicio para el Señor. También resaltar, hermanos, que dice a la iglesia de los tesalonicenses, a la iglesia de los tesalonicenses, y nos habla en primer lugar de la ubicación geográfica. Una iglesia ubicada en la ciudad de Tesalónica, un lugar donde había mucha idolatría, pero el Señor en medio de todo eso tenía un grupo de creyentes que le querían honrar y glorificar. Pero también dice en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo. Y eso nos habla ya no de la ubicación geográfica, ahora de la ubicación espiritual. O sea, físicamente estaba en Tesalónica, pero esa iglesia, esa asamblea, era, dice aquí, ¿en quién? En Dios y Padre y en el Señor Jesucristo. Quiere decir, hermanos, que la iglesia le pertenece a Él, ¿cierto? Que está cimentada en Cristo, y que el propósito de esta iglesia en Tesalónica era honrar a Dios, era exaltar el nombre de Cristo. Qué bueno poder pensar y apreciar cada iglesia local que aquí representamos. Es un privilegio, hermanos, pertenecer a un grupo de creyentes en una localidad, por muy pequeño que sea. Ese grupo de creyentes es del Señor. Dice en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo. Dice en Hechos 20 que la cual ganó con su propia sangre. De cuánto valor es la iglesia, la asamblea para el Señor. Dice también, gracia y paz sean a vosotros. Gracia y paz. Y eso nos hace pensar, hermanos, la gracia en ese generoso favor que Dios ha otorgado en cuanto a la salvación, pero también en cuanto a cómo Él sostiene a cada creyente. La gracia de Dios nos sostiene, no solamente nos salva, nos sostiene. ¿Y cuál es el resultado de esa gracia? Entonces, la paz. Qué bueno tener esa paz que solamente dice aquí, que sean a vosotros en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La iglesia, hermanos, disfruta de esa paz porque el Señor la ha logrado. Dice en Colosenses, a través de su sangre, Él ha logrado esa paz en cada uno de nosotros. Entonces, eso del versículo 1. Damos gracias siempre a Dios. Y vamos a notar que en el versículo 3, Pablo va a dar tres cosas por las cuales él estaba agradecido a Dios por los tesalonicenses. O sea que Pablo no era pesimista y no era alguien que solo veía lo negativo. ¿Habían deficiencias en Tesalónica? Sí, muchas. Eso también lo va a considerar en las dos cartas, pero aquí se enfoca en lo bueno y en lo virtuoso de los hermanos de Tesalónica. Y esto nos debe ayudar en el trato que le damos a los creyentes.
Si usted no tiene algo bueno que decir de alguien y solo tiene el interés en hacerle ver sus errores, quizás usted no es la persona indicada para ayudar a esa persona. Pablo es ejemplo de eso. Él va a corregir, pero él inicia dando gracias a Dios por los tesalonicenses. Pablo también les escribió acerca de su gratitud al hablarles de cómo ellos habían recibido la palabra en el capítulo 2 y versículo 13. Pablo siempre fue ejemplo de lo que él enseñaba, porque al final de la primera carta le va a pedir a esta iglesia: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces él da gracias y después pide que den gracias. También podemos notar cómo en la segunda carta de Tesalonicenses también les expresó la gratitud que tenía por ellos. En 2 Tesalonicenses 1:3 dio gracias por ellos por causa de su fe que iba creciendo y de su amor que iba abundando. En el capítulo 2 y versículo 13 de la segunda carta también dio gracias por ellos, porque Dios, dice ahí el texto, los había escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y él entonces dice ahí en la segunda parte del versículo 2: haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. O sea que Pablo se acordaba, o también la palabra en griego tiene que ver, mencionaba a los tesalonicenses en sus oraciones a Dios. Y esto nos muestra el corazón pastoral que tenía Pablo por estos creyentes, que también nos puede servir de ejemplo a nosotros. Él no podía estar siempre con ellos, pero él no los olvidaba. Físicamente estaba ausente de ellos, pero espiritualmente siempre estaba con ellos, porque constantemente oraba por ellos. Esto no solamente lo hizo con la iglesia, que hoy en día es la segunda ciudad más grande de Grecia. Todavía existe la ciudad de Tesalónica, hoy tiene alrededor de 1 millón de habitantes. Pablo oraba por esa iglesia, pero también él oraba por los romanos, Romanos 1:10. Él oraba por los efesios, Efesios 1:16. Él también expresó a Filemón que él oraba por él, Filemón 4. Y lo hacía también con muchos más. Esto también habla de lo humilde que era Pablo. Él no era egoísta, alguien que sufrió tantas tribulaciones, tantas pruebas. Fue alguien que no solamente oraba por lo que le convenía a él, sino que él más bien se entregó a orar por los demás. ¿Cuántas veces lee usted en las cartas que Pablo le pidió a los hermanos que ellos oraran por él porque estaba encarcelado? Pensaríamos que muchas veces, pero son muy pocas veces que él lo hace, y esto nos habla de su abnegación y de su humildad. Y ahora entonces en el versículo 13 es donde encontramos las 3 cosas por las cuales él le da gracias a Dios por estos hermanos. Y él dice: acordándonos sin cesar. No solamente se acordaba de ellos en sus oraciones, pero también se acordaba de cómo ellos vivían delante del Señor en sus oraciones. Muestra también su humildad, porque él aquí reconoce lo que ellos hacían por el Señor. ¿Tiene usted ese hábito, hermano, hermana, de cuando usted ve a un hermano o a una hermana prestar algún servicio en la iglesia o a las actividades relacionadas a la iglesia, tiene usted la costumbre de reconocer eso al hermano o a la hermana? Si nunca lo hacemos, pudiera ser señal de orgullo o de envidia o de alguna otra cosa. Pablo, en su humildad, él era muy generoso en sus palabras, siempre reconociendo lo que otros hacían. Entonces podemos ver también cómo es que él dice que se acordaba de ellos y era sin cesar. La palabra en griego, incesantemente.
Él también oraba de esta manera por los romanos. Romanos 1:9. En 1 Tesalonicenses 2:13 les dice que sin cesar le daba gracias a Dios porque ellos habían recibido la palabra como siendo la palabra de Dios y no como de hombre. Y esto es lo que hacen personas piadosas. Personas piadosas recuerdan y traen a la memoria las distintas maneras en las que los hermanos han servido al Señor. Él se acordaba sin cesar de los tesalonicenses, dice ahí el texto, delante del Dios y Padre nuestro. Esto nos hace ver que no era algo que solo recordaba en su mente para sí mismo, pero era algo que le presentaba a Dios y al Padre nuestro, de manera que alude al hecho de que sigue el contexto de la oración. ¿Cuáles son las tres cosas por las que Pablo le daba gracias a Dios por los de Tesalónica? Uno, de la obra de vuestra fe. La palabra obra significa ocupación. Al hablar de su fe, la palabra fe tiene distintos usos en el Nuevo Testamento. Pudiera referirse al hecho de que su ocupación era conforme a la doctrina que habían aprendido, porque la palabra fe puede significar doctrina. Estaban obrando conforme a la doctrina que habían aprendido. O también pudiera referirse al hecho de que ellos servían al Señor siempre poniendo su fe en Él. Servían confiando en el Señor. Y el hecho de que habla de la obra o de la ocupación, esa es la palabra, de la ocupación de vuestra fe, hace ver que lo hacían responsablemente. Esto era algo que les ocupaba en gran manera. No se trataba de una obra que realizaban esporádicamente o eventualmente. Ellos se ocupaban en este trabajo de su fe. Número 2, la segunda cosa por la que Pablo le agradece a Dios por los tesalonicenses, del trabajo de vuestro amor. Los tesalonicenses trabajaban a través de la fe, pero también lo hacían a través del amor. Trabajaban amando a Dios, trabajaban amando a los hermanos, trabajaban amando a los no creyentes. El hecho de que trabajaban por amor indicaría que ellos servían sinceramente y tiernamente. Llama la atención que esta palabra en el texto griego, trabajo, conlleva la idea de alguien siendo golpeado o de realizar una labor desgastante. Y entonces eso nos hace ver lo que es el trabajo de nuestro amor. En 1 Tesalonicenses 3:6 vuelve a mencionarse su fe y su amor. En el capítulo 3 y versículo 12 les pidió que aumentaran su amor. En el capítulo 5 y versículo 8 les hizo ver lo indispensable que es el amor en la armadura del cristiano para defendernos contra los ataques del enemigo. Y en el capítulo 5 y 13 les va a pedir que amen a los que trabajan en medio de ellos en guiarles y exhortarles. Y por último, en tercer lugar, Pablo podía dar gracias a Dios en presencia de Él de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Les felicita por su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra constancia tiene que ver con perseverancia, con resistencia. Esto indica el costo que hay poder ser constantes en la esperanza de nuestro Señor. ¿Cuál es esta esperanza? Bueno, creo que el contexto del Nuevo Testamento y el contexto de estas cartas, como se ha señalado, es la venida del Señor Jesucristo. Y también pudiésemos añadir que es lo que nos espera a todos aquellos que hemos creído después de la muerte o después de la venida del Señor en el cielo. Colosenses 1:27, Cristo es la esperanza, nuestra esperanza de gloria. En el capítulo 5 y versículo 8 de la primera carta les habla del yelmo o del casco de la esperanza de salvación. Y la salvación ahí sería la venida del Señor que vendrá a rescatarnos de este mundo. Y en 2 Tesalonicenses 2:16 les habla que Cristo y el Padre
les habían dado consolación eterna y buena esperanza por gracia. Qué precioso que Pablo lo llama una buena esperanza. Eran perseverantes y eran constantes a pesar de todas las aflicciones, porque tenían su mirada puesta en la esperanza, en la convicción que tenían, y eso les guardaba del desánimo y del pecado. En 1 Tesalonicenses 4:13 les hace ver la gran verdad de que ellos no eran como aquellos que no tienen esperanza. Y ya se mencionó un estudio para la primera carta a los tesalonicenses, es notar los trillizos o los grupos de tres que se mencionan. Y en cuanto a la fe, el amor y la esperanza que tenemos aquí, usted puede hacer un estudio de eso en su casa, donde también aparecen juntos en 1 Corintios 13:13, en 1 de Tesalonicenses 1:3, donde estamos, y en 1 Tesalonicenses 5:8. Y son las tres cosas que van a demostrar que alguien es elegido por Dios. Una persona que realmente ha sido elegido, que ha creído, se va a mostrar en su vida la fe, la obra de la fe, el trabajo del amor y la constancia en la esperanza. Estas tres cosas permanecen. Y sabemos que el mayor de ellos, como dice Pablo a los Corintios en la cita que el hermano mencionó, es el amor. Dice el versículo 4: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. No hay duda que ellos eran elegidos por Dios. Y en la doctrina de la elección sabemos que Dios, en su infinita soberanía, ha elegido a los que Él quiso para salvación. No que haya escogido unos para salvación y a otros para perdición. Tenemos que ser claros en eso, sobre todo con las nuevas doctrinas reformadas, sobre todo con la enseñanza que hemos estado escuchando últimamente, fuerte, y aún entre los bautistas se ha ha aumentado, y nosotros tenemos que ser conscientes. La base de la elección es la soberanía de Dios. ¿Cómo y por qué? Bueno, dejémoslo quieto. Para cuando estemos en la presencia del Señor, Él quiso escoger a los que Él quiso escoger. ¿Quiénes son los escogidos? No lo sabemos. El Evangelio se predica ¿para quién? Para todos. ¿Quiénes van a mostrar que realmente son elegidos de Dios? Dice el versículo 5: pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder. Quiero mirarlo en dos aspectos: la manera en que llega el Evangelio y la manera en que se recibe el Evangelio. Pablo se había dispuesto, y él dice en el capítulo 2, pues tuvimos de nuevo la disposición de ir y predicar el Evangelio que dispone Dios en el corazón de las personas. Cuando Dios quiere hacer la obra en algún lugar, no hay quien la detenga. Cuando Pablo quería ir a algún lugar y Dios no quería que fuera allá, ¿qué pasaba? Dios le prohibía ir allá. Dios le prohibía hablar allá. Y cuando Dios no quería que ese tiempo se hablara, no se hablaba. Cuando Dios quería que fuera el tiempo, se hablaba. Y cuando alguien quiere hacer la obra de Dios, debe entender el propósito de Dios. Dios me está enviando, Dios quiere que lo haga. ¿A dónde quiere Dios que yo vaya? Y allá me va a llevar el Señor. Ahí, en ese momento, cuando Dios abre la puerta, lógicamente el enemigo va a comenzar a intentar que se llegue el Evangelio, y vamos a encontrar también en el capítulo 2 al final: pero Satanás estorbó. Y vemos que el Evangelio llegó ahí de parte del apóstol y los que lo acompañaban, con la plena disposición de que el Evangelio llegara. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica? Bueno, podríamos hablar de 3 días de reposo, o sea, menos de un mes. Y yo quiero notar algo importante acá. ¿Cuánto tiempo se necesita para que el Evangelio llegue y se establezca una obra en algún lugar? 3 semanas bastaron para que Pablo predicara el Evangelio en Tesalónica, y uno lee en el capítulo 17 de Hechos, ¿cuántos creyeron? Pocos, algunos. Y uno va a notar acá, y vamos a llegar al final de la carta, el resultado. Ahora, estamos tal vez empeñados en que cuando se haga la obra del Señor tiene que ser algo grande.
hay que hacer una campaña evangelística, tenemos que durar 15 días predicando el Evangelio, tenemos que invitar a los mejores predicadores del mundo para que el Evangelio llegue, y si no lo hacemos así, entonces no se van a ver los resultados. No, porque el Evangelio tiene poder para salvación. Un solo hermano, una sola hermana, y hay testimonio de una hermana solita en un lugar donde Dios le abrió puerta y comenzó a compartirle a sus vecinos, a sus amigos, y Dios mostró ahí quiénes eran los escogidos y se han plantado asambleas. Entonces la obra no depende de nosotros, depende de quién, del Señor. Entonces se mostraba que realmente eran elegidos por la forma como Dios los llevó, los impulsó, y el Evangelio llegó, y llegó en medio de gran oposición, tanto que los querían encarcelar, y tanto que los apóstoles tuvieron que salir de ahí casi que expulsados, porque no podían seguir. Pero otra cosa importante, aunque ellos salen, notemos la obra del Espíritu Santo, porque muchas veces podemos pensar, y puede haber fracaso en una asamblea pensando, no, mire, el hermano se fue, y puede ver que un hermano hasta cae en pecado, no sé, y entonces la pregunta es, ¿la obra se acaba? Pablo se fue y tuvo que salir huyendo a otra ciudad, pero la obra permaneció, porque la palabra actuó con poder en ellos, y el Espíritu Santo pudo obrar de tal manera que nada iba a detener el avance del Evangelio cuando Dios se dispone, o cuando una persona deja que Dios disponga en su vida el poder para que el Evangelio se expanda. El otro aspecto es cómo recibieron la palabra, y no hay duda de que eran elegidos, porque en medio de gran oposición recibieron la palabra, y el Evangelio que llegó a ellos no solamente llegó en poder del Espíritu, en plena certidumbre, ellos estaban plenamente convencidos, cual fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Entonces, la forma como llegó el Evangelio, pero la forma como recibieron el Evangelio. Entonces, creyeron la palabra, y eso ya le tocará a otro hermano, en medio de gran oposición, y de esa manera se muestra cómo Dios hizo visible quiénes eran los elegidos ahí, y a partir de ellos, de la elección que Dios había hecho en ese lugar, vemos el avance de una obra tan significativa que llegaron a ser ejemplo de otros que iban a creer en el Evangelio también. Bueno, mirando la última parte que nos hablaba Peter, el ser ejemplo, ¿no? Nuestros actos, nuestras acciones, las actitudes que tenemos a diario frente a las personas, habla realmente de quiénes somos. Estamos en nuestra vida. Dice el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Pablo, 1 Corintios 11:1, después que está exhortando a la iglesia, le dice, hombre, miren, no sean tropiezo a los gentiles, no sean tropiezo a los judíos, no sean tropiezo a la iglesia, no les sirvan de tropiezo a ellos. Les dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El hermano Peter nos hablaba esta mañana, ¿no?, de las palabras que dicen estos salmistas y de lo que uno se podría sentar a decir. Y esta quizás es una de las cosas difíciles de que uno pueda decir, oiga, sea imitador de mí, como yo soy de Cristo. ¿Realmente reflejamos a Cristo en nuestras vidas? Realmente cuando mi compañero de trabajo, el que no es creyente, me ve a mí, en mi actuar, en mi vivir, en mi hablar, dice, él es diferente, él refleja algo diferente. Realmente cuando yo puedo llegar donde esa persona y hablarle de Cristo, él va a decir, yo le creo a él, porque él es diferente a los demás. Y Pablo, en el pasaje que terminaba leyendo nuestro hermano Peter, dice, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros
por amor de vosotros. ¿Quiénes fuimos nosotros? Ustedes nos vieron. Para algunos podría ser prepotencia del apóstol Pablo decir, sed imitadores de mí. Pero es que, hermanos, la experiencia que tienen las personas que no han creído en Cristo, la primera experiencia es ver quiénes somos nosotros. Y si yo soy un embustero, un tramposo, un mal hablado, un engañador, un mal amigo, y vengo a hablar de Cristo, ¿qué van a decir? Y mira quién viene a hablarme. Mira quién viene a hablarme. Porque no estoy reflejando realmente lo que soy. Y Pablo le dice, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Una vez la persona conoce al Señor, entonces hace lo que hicieron estos hombres, ¿no? Ya conocen al Señor como nos enseñaban esta mañana. Tienen la cercanía con el Señor, la comunión con el Señor, y vienen a ser imitadores de Él, de nuestro amado Señor. Y continúa diciendo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Nuestro hermano Hammer nos leía en el libro de Hechos, capítulo 17, y el hermano Peter mencionaba algo también al respecto, ¿no? Cuando el Evangelio llega a esa localidad, los judíos que no creyeron se levantaron en contra de los creyentes, y se levantaron en contra a perseguirlos y a arrastrarlos a la cárcel. Se fueron a la casa de Jasón, a sacarlo, porque decían, allá están, pero nada más lo encontraron fue a él, y a él lo arrastraron junto con otros y se lo llevaron para la cárcel. Estos que trastornan el mundo, estos que están aquí hablando, persiguiéndolos, y aún así se seguía propagando el Evangelio. La gente continuaba creyendo en el Señor, porque veían en esas personas que realmente el Señor estaba obrando. Y en medio de esa tribulación, gozo del Espíritu Santo. ¿Qué nos quita el gozo a nosotros, hermanos? Es lamentable de pronto ver a alguien que manifiesta tener total y absoluta confianza en el Señor, y en un momento de tribulación se vuelve un 8. En un momento de enfermedad muestra miedo a la muerte, mirando lo que dice la palabra del Señor. Hace años leía el testimonio de una pareja que estaban en cierto lugar predicando el Evangelio, y algunos opositores al Evangelio comenzaron a blasfemar contra Dios. Y la mujer le dice al hombre, a su esposo, al misionero, ¿no te vas a levantar para defender a tu Señor? Y él le dice, si me levanto, quedas viuda. Y ella responde, prefiero quedar viuda antes que el nombre de mi Señor siga siendo blasfemado y tú no te levantes a defender a tu Señor. ¿Cuánto temor nos da, no? Cuando alguien anda en contra del Señor y levantar la voz para decir que eso no es así. La angustia, la tribulación muchas veces nos apartan. Nos olvidamos de lo que dice Marcos 8, capítulo 8, versículo 21 adelante, ¿no? Nada nos va a separar del amor del Señor. Él debe ser el primero en nuestra vida. Y eso fue lo que convenció a estos hombres. De tal manera que dice la segunda parte del versículo 6, recibiendo la palabra en medio de la tribulación, con gozo, estos hombres no dejaron
el gozo. Siguieron siendo dichosos, felices en el Señor. Y ya nuestro hermano Alejandro dirá lo que ocurre, este convencimiento de estos hombres en esta parte de su gozo. Pero hermanos, pensemos en eso. ¿Qué reflejamos de Cristo en nuestra vida? Como nos enseñaba en esta mañana, tenemos que conocerle, cercarnos a Él para poder reflejarle a Él. ¿Y cómo es nuestro gozo, hermano? Variable, permanente, de acuerdo a las circunstancias, nuestro gozo constante y permanente. Siguiendo con el pasaje, encontramos acá, hermanos, que en los versículos siguientes, aunque no se menciona de manera directa la palabra, aparece allí el concepto de la diligencia, lo que nosotros hemos de hacer cuando conocemos de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tenemos nosotros como creyentes lo que debemos hacer cuando creemos en el Señor y cuando la palabra llega a nosotros? Dice y anima que nosotros fuimos salvos por gracia, y por gracia, hermanos, hemos de dar también. No podemos quedarnos con lo que aprendimos, no podemos quedarnos con lo que el Señor nos regaló. El costo de nuestra salvación fue muy alto para que nosotros nos guardemos el Evangelio para nosotros. Dice la palabra del Señor en el versículo 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Cuando una persona se arrepiente, cree en el Señor Jesucristo, le acepta como su Señor y Salvador, sabemos que el Espíritu Santo entonces es colocado en el corazón de ese hermano. Y ese Espíritu Santo, hermano, nos da el poder para predicar la palabra. Personas muy humildes, queriendo decir con la palabra humilde, personas no muy letradas, hermanos, tienen el poder del Espíritu Santo para predicar, para expresarse y para mostrarle al mundo quién es Dios, sin necesidad de mucho estudio. ¿Por qué razón? Por lo que nuestros hermanos ahorita expresaban. Fueron elegidos, fueron seleccionados, fueron escogidos por el Señor para desarrollar su obra y su parte y su ministerio en el lugar donde el Señor nos haya colocado a cada uno. Cuando el Espíritu Santo fue derramado, entonces, allá en el libro de Hechos, en el capítulo 2, más adelante ahí inmediatamente se narra la predicación de Pedro. Y ese día narra la palabra del Señor, que se convirtieron más de 3,000 personas. ¿Cuáles eran los títulos de Pedro? ¿Cuáles eran los estudios de él? Entonces nosotros, hermanos, lo que recibimos, lo que aprendemos de la palabra del Señor, lo aprendemos porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y Él es el vehículo, Él es el medio a través del cual el Señor se expresa para que usted y yo cada vez le conozcamos más, como esta mañana se expresaba, se decía. El conocimiento que tenemos del Señor no puede quedar en nuestra mente, debe bajar a nuestro corazón, de tal manera que ese conocimiento no sea un conocimiento humano, no sea un conocimiento superficial, sino que nuestro accionar, nuestro hablar, nuestro testimonio, como más adelante en el versículo 9 se expresa, muestre realmente lo que el Señor ha hecho en el corazón de cada uno de nosotros y lo que nosotros podemos hacer con lo que el Señor nos ha dado por gracia a nosotros. Estos hermanos, no solamente haremos cuando los apóstoles después más adelante en el libro de Mateo se narra, cuando la gran comisión, nuestro Señor Jesucristo que les dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones del mundo.
Pero ellos primero donde predicaron, no llegaron la palabra en su entorno, en su alrededor, y luego salieron. Esto fue el ciclo que siguieron estos hermanos en Tesalónica. Ellos recibieron la palabra a través de Pablo, pero ellos no se quedaron allí en su entorno, sino que aquí se narra, dice Pablo que no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Cuando Pablo llegaba a algún lugar diferente a donde estos hermanos estaban, ya ellos habían predicado y habían llevado el mensaje. Una gran enseñanza para nosotros, mi hermano. Muchas veces nosotros cerramos un círculo en medio de nuestra congregación. Muchas veces cerramos, hermano, a mi casa, a mi barrio, cuando el Señor, de manera imperativa, nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, y de manera imperativa, un cumplimiento, no le está pidiendo permiso, es un mandato del Señor ir a predicar el Evangelio, no solamente en los alrededores nuestros, sino en todos los lugares, hermanos, de nosotros, donde el Señor nos lleve. Y estos hermanos, de manera diligente, que es la palabra que aquí no aparece, pero que está inmersa en él, estos hermanos lo hicieron de manera diligente, por mandato del Señor a través de Pablo. Dice el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En este lugar, hermano, había gentiles y también había judíos. Y estas personas y los que estaban alrededor de ellos evidenciaron la transformación que produjo en estos hermanos la llegada del Evangelio allá. El ver que derribaron sus ídolos, destruyeron todo lo que antes para ellos era grato, pero la llegada del Evangelio y el conocimiento del Señor los llevó al arrepentimiento, a dar ese cambio, hermanos, que todos nosotros queremos que el mundo entero haga, que todo el mundo dé un cambio diametral, dar la espalda al pecado, dar la espalda al mundo, pero entonces darle el rostro al Señor, buscarle mientras Él pueda ser hallado. Dios le bendiga, mi hermano. Gracias, hermano. Terminamos con el versículo 10, hermanos. Bueno, quería resaltar esa palabra, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y es necesario, hermanos, que haya una evidencia, ¿no?, de eso que ellos decían haber creído. Ayer hablábamos de eso un poco con algunos hermanos. Hoy en día muchas personas dicen ser creyentes, cristianos, pero su vida no refleja eso. No ha habido una conversión, como dice aquí. Esa palabra es importante resaltarla. Que haya un nuevo nacimiento, una nueva vida. Debe haber un cambio. No es seguir viviendo como estaba. Entonces estos creyentes, ¿cómo mostraron que el Espíritu Santo había venido a morar en sus vidas? Se convirtieron de los ídolos a Dios. Una nueva vida en Cristo. Versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es la esperanza, hermanos, del creyente. Vemos allí tres cosas, y ahí les estoy soplando una de las preguntas, ¿no? Ellos, ¿qué hicieron? Primero, entonces dice, recibieron la palabra, se convirtieron, y ahora ¿qué hacían? Esperaban, ¿cierto? Esperaban de los cielos a su Hijo. Esa es nuestra esperanza. Debemos en esta tarde poder recordar que Él viene, y así como resucitó a su Hijo, también un día va a resucitar, ¿cierto?, aquellos que han muerto en el Señor, y dice aquí, quien nos libra de la ira venidera. Es una pregunta también que podríamos hacernos. ¿A qué se está refiriendo esa palabra allí? La ira venidera. No sé si el hermano nos puede ayudar
si hace referencia a la tribulación, puede ser, ¿cierto? A la tribulación. La iglesia no va a pasar por la tribulación. El Señor nos va a llevar antes de que vengan esos juicios, ¿cierto? Entonces, es aquí uno de los versículos que nos ayudan a entender que la iglesia no va a pasar por ese juicio de tribulación y gran tribulación. Entonces, queremos, hermanos, con esa frase, esperar de los cielos a su Hijo. Le estamos esperando. Ojalá que así sea, que podamos amar su venida, como dice el apóstol Pablo, los que aman su venida. No sé si hay alguna pregunta, hermanos. El tiempo se ha ido. Vamos a entregar una hojita con un taller, como les decía, para que lo desarrollemos en los tiempos libres. Pueden hacer grupos y estudiarlos, y que pueden ayudar, no sé si alcancen, el que no alcance se les puede entregar más tardecito. Pueden entregar en parejas a los esposos para que puedan alcanzar, y les animo a leer para mañana el capítulo 2. Vamos, como les decía, a sacar palabras que se repiten y prepararnos para el estudio del día de mañana en la voluntad del Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por el Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, por estas grandes verdades que el apóstol Pablo escribió, guiado por el Espíritu Santo, para esta iglesia tesalónica, una iglesia que es un ejemplo para nosotros en su testimonio, en su servicio y en su esperanza. Ayúdanos a imitarles, ayúdanos a poner nuestra mirada en la venida del Señor, que podamos despojarnos de las cosas de este mundo que muchas veces nos quitan la mirada de esa esperanza. Padre, en tus manos dejamos que tu palabra leída y meditada, que seas tú obrando a través del Espíritu Santo. Pedimos tu bendición para cada uno y te damos gracias en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén.